Aunque la palabra adopción indica pues algo positivo, quiero no es una palabra que está rodeada de muchas situaciones asociadas con cosas negativas. Pues una adopción se necesita debido a pues alguien que lo abandonó, o a la pobreza o la enfermedad o la muerte de sus padres o cualquier otra situación. Y si no, pues obviamente no, porque otra razón necesitaría el huérfano pues ser adoptado. Hay muchas cosas negativas ahí. Alguien debía proveer para él o para ella, y esa persona o no está o no cumplió con su responsabilidad. Y todas esas cosas negativas pues se nos vienen a la mente con esa palabra, pero hay otro aspecto, hay otro lado de la situación. Por cada niño esperando ser adoptado, también hay gente que quiere adoptar. Y hay gente que pasa años en listas para tratar de adoptar a alguien. Gente que pues específicamente te escoge a ti, ¿no? Para ser parte de su familia. Te escogen a ti a pesar de los retos que eso involucre, ya sea la burocracia que tenemos aquí en México para adoptar, ya sea el reto de ajustarse a una nueva vida compartida contigo como miembro nuevo de la familia. ¿Por qué hablo como si nosotros fuéramos los huérfanos esperando la adopción? Porque de eso se trata el texto que acabamos de leer. De una adopción que recibimos para poder ser llamados hijos de Dios. A veces estamos tan acostumbrados a pensar que somos mejores que otros porque somos cristianos. A veces a los cristianos se nos llega a acusar de ese tipo de egocentrismo, ese tipo de orgullo. Y se nos olvida que en algún punto fuimos huérfanos. Ya hemos visto en otras predicaciones, especialmente en las de Mateo, que pues, los huérfanos eran la gente pues, de los más menospreciados en la cultura de Jesús. Entonces la idea es que estábamos en una posición pues, de aislamiento. Se nos olvida a veces esa parte. No fue por algo que nosotros hayamos hecho que esa situación cambió, sino que fue por iniciativa de Dios que fuimos adoptados como hijos de Él. El versículo 4 que leímos nos dice que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y esta frase nos indica que la decisión de intervenir pues es únicamente de Dios, no fue algo que nosotros decidiéramos. Pero no solamente la decisión fue de Él, sino que también el tiempo de intervenir es de Dios. Él decidió cuándo era el tiempo para intervenir. Dios en su providencia decidió que cuando envió a su Hijo, pues era el tiempo correcto de enviarlo. Y aquí quiero pausar pues un poco para aclarar algo, porque a veces cuando escuchamos que Dios envió a su Hijo, casi siempre pensamos en, lo envió para morir. ¿Está diciendo eso Pablo aquí en estos versículos? De hecho, la palabra muerte no aparece ni siquiera aquí. ¿Para qué dice que lo envió? Para redimir. Para redimirnos, y ¿para qué más? Para que nos adoptaran. Para que fuéramos adoptados como hijos. Quise hacer esa pausa porque hay muchos cristianos que siempre piensan y siempre predican de la muerte de Jesús como algo que Dios quería. Y se nos olvida que pues eso es algo que nosotros le hicimos. Lo que Él quería era precisamente pues ampliar la familia. Por ejemplo, una vez leí, creo que fue hace 2 semanas, leí en internet una cita que de hecho la estuve buscando y de hecho la tenía en un libro que tengo ahí en la biblioteca. Y está en un libro de un autor que se llama John Stott, y el libro se llama La Cruz de Cristo. Y en ese libro él cita a un tal Octavius Winslow, no sé quién sea, pero este tal Octavius dice esto: ¿quién entregó a Jesús a la muerte? No fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino el Padre por amor. ¿Desde cuándo todos ellos se volvieron inocentes y Dios el culpable? No fue Judas el que lo entregó, fue Dios. No fue Pilato el que lo entregó, fue Dios. No fue los judíos los que lo mataron, los romanos los que lo mataron, fue Dios. ¿Desde cuándo Él se hizo el culpable? Hay que tener cuidado con ese tipo de teología, porque la culpa que es nuestra se la estamos depositando a alguien que no es el culpable. De hecho, cuando Pedro predica por primera vez ahí en el día de Pentecostés, él les dice, el Cristo que ustedes mataron, ese es el que ahorita está sentado a la diestra del Padre. Él es el que está, pues ahorita, sobre todos nosotros. Aquí Pablo nos dice que Dios lo envió para redimirnos y que recibiéramos la adopción. Cuando dice que envió a su Hijo, pues obviamente eso nos describe la divinidad de Jesús. Cuando se nos dice que es nacido de mujer, pues se nos está describiendo su humanidad. Jesús es entonces el mediador perfecto, porque Él está compuesto por las dos naturalezas
que necesitan reconciliarse, la divina y la humana. Juan Crisóstomo decía que hay dos objetos y efectos de la encarnación. El primero es la libertad del mal y el segundo es el suplir con un bien. La encarnación de Jesús entonces nos libera del pecado, de la muerte, y de hecho de la ley en el contexto que se menciona aquí en Gálatas, y nos suple con tres cosas: con adopción, con redención y con herencia. Cuando nos dice que nació bajo la ley, pues eso puede significar simplemente que Jesús era judío, pero como la ley en Gálatas se describe hasta cierto punto de una forma negativa, puede ser algo negativo aquí. La idea podría ser que Jesús nació esclavo de este sistema que los condenaba por sus transgresiones. Por eso la libertad tenía que comenzar con los judíos y luego extenderse hacia los gentiles. Jesús desde dentro del sistema está liberando a los judíos y abre el camino para que los gentiles también se unan a esa libertad. Y ahora con esto pues tenemos que entender que la ley no era mala, aunque se describa de una forma negativa, no era mala. Pablo mismo también nos va a decir en Romanos 7:12 que la ley es santa, es justa y es buena. Entonces la descripción negativa que Pablo da aquí en Gálatas es porque la ley tenía la función de identificar y castigar el pecado de Israel mientras venía el Mesías. Una vez que el Mesías ya estaba aquí, pues ese aspecto temporal de la ley pues ya había llegado a su fin. Desde el inicio de la historia redentora pues el pueblo de Israel había estado esperando la venida de este Mesías, de Cristo. Cuando a Eva, por ejemplo, se le promete que un descendiente de ella va a arreglar la situación que ellos acababan de provocar en el jardín, y nace Caín, pues ella pensó que estaba dando a luz esa esperanza. Y de repente, pues qué sorpresa se llevó, ¿no? Que el niño que ella pensaba que era la esperanza, pues ese es el niño que mató a su hermano. Luego a Abraham, pues se le promete que de su descendencia va a venir alguien que va a arreglar la situación en la que estamos. Luego se le hace esa promesa a sus descendientes, Isaac, Jacob y David. Después del Éxodo, el pueblo espera a alguien, un profeta como Moisés. Después de la monarquía, el pueblo está esperando a un rey como David. Siempre están con esa esperanza de que alguien iba a venir a arreglar las cosas. Y por fin, en Jesús se cumple esa esperanza. El problema es que muchos gentiles en Galacia querían regresar a la ley, como si Cristo no hubiera venido ya. Jesús cumplió los requisitos de la ley que los demás no podían cumplir y lo hizo desde su infancia. La obediencia de Cristo resultó en la adopción para aquellos que lo estaban buscando. Regresar a la ley entonces sería pues equivalente a invalidar lo que Jesús ya había logrado por todos nosotros. El versículo 5 nos dice específicamente, ¿no?, a qué vino Jesús. Y dice que es a redimir a los que estaban bajo la ley, para que todos pudieran recibir la adopción de hijos. Primero noten cómo dice los que estaban bajo la ley. Había que redimir a los que estaban bajo la ley. Pero ya la adopción es ¿para quiénes? Para todos. ¿Alguien recuerda qué significaba redimir? Así esta es la tercera vez que les pregunto. En las últimas predicaciones. Pero es la primera del año, ¿no? Pues. La primera del año, así que empezamos de cero. ¿Alguien recuerda qué era redimir? Restaurar va por ahí. Ese sería un buen sinónimo. No necesariamente unir. Arreglar, pero ¿arreglar qué? ¿A quién se redimía? No. Las cosas. Yo sabía. Les voy a dar una pista. El redentor era el que redimía al redimido. Si recuerdan, les había mencionado ya en otras ocasiones que cuando una persona pasaba por problemas financieros, a veces lo que hacían era venderse como esclavos. Y entonces alguien de la familia la hacía de redentor y era el que pagaba tu deuda para que tú pudieras ser redimido y, en pocas palabras, pues dejar de ser esclavo. Entonces te restauraba a tu estatus de libre en lugar de ser esclavo. Entonces redimir es liberar a alguien. Ya, a ver si para este año nos aprendemos. La meta va a ser aprender lo que significa redimir. Entonces es cuando un pariente pagaba pues para liberarte de la esclavitud. Para que Jesús entonces pudiera redimirnos tenían que pasar dos cosas. Una, pues él tenía que ser pariente nuestro. Y dos, tenía que tener más poder que quien nos había esclavizado. Con esto yo creo que pueden
ver, quiera o no, como un poco de un eco ahí acerca del Éxodo. Cuando Dios mandó a decir al faraón que dejara ir a su pueblo, le dice ahí en Éxodo 4, 22 y 23, Israel es mi hijo, es mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Entonces, ¿qué es lo que vemos primero en el Éxodo? Antes de que Dios los saque de Egipto, primero los adopta. Adopta a Israel como un hijo, y después los va a liberar. Entonces, esa es la redención. Y de esa redención los va a llevar ¿a dónde? A su herencia, a la tierra prometida. Entonces, Dios adopta a Israel, luego los redime, o sea, los saca de la esclavitud de Egipto y luego los encamina a la herencia que va a ser esta tierra prometida. Aquí quiero que noten algo importante porque a veces tenemos el concepto de que los judíos eran un pueblo legalista que pensaba que eran el pueblo escogido por Dios porque mantenían la ley al pie de la letra. Pero noten cómo Dios los adopta antes de darles la ley. La ley se las da ya que salieron de Egipto. Primero los adoptó como hijos. No hicieron méritos para ser adoptados, no hubo algunas obras que hicieran de por medio, las únicas obras que estaban haciendo era de construcción en Egipto, estaban haciendo tabiques allá. No hubo algo de por medio que dijeran, nos ganamos esa adopción. No hubo un cumplimiento de reglas para ser adoptados, simplemente Dios los adopta. Y eso es lo que es la gracia, y la vemos en el Antiguo Testamento. Ya quiero que esa situación se quede en sus mentes, y por eso se las vuelvo a repetir. Primero los adoptó, luego los rescató o los redimió, y luego les dio la herencia, que era la tierra prometida. ¿A qué les suena eso? Adopción. Bueno, la adopción es el primer paso, pero ¿qué les suena con respecto a nosotros? Hace lo mismo con nosotros, de eso se trata el cristianismo. Primero Dios nos adopta, luego nos rescata del pecado que nos tiene esclavizados, y al final vamos a heredar vida eterna en los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, regresarse a una situación anterior a todo eso sería ridículo. Es como cuando los israelitas pues salieron de Egipto y quieren de repente regresar a Egipto antes de llegar a la tierra prometida. Pero aunque suene ridículo, ¿a poco no es la misma situación en la que muchos cristianos están? Ya salimos de estar esclavizados de ciertos hábitos que nos truenan la vida y de repente nos queremos regresar. Es como gente que sufre, por ejemplo, de alcoholismo o algún tipo de adicción. Ya están limpios, ya los sacaron de ahí, ya los rehabilitaron y de repente regresan a lo que los tenía pues en una situación mala. Y muchas veces así somos los cristianos también. Por su impaciencia, algunos israelitas no esperaron hasta heredar la tierra prometida. Y entonces murieron antes de entrar a esa tierra. Lo mismo pasa con nosotros, por nuestra impaciencia, si no esperamos hasta heredar la nueva tierra y volvemos a vivir como antes de ser adoptados por Dios, pues ¿cómo vamos a esperar heredar algo si nosotros mismos estamos rechazando esa adopción? Así como una generación de israelitas no entró a la tierra prometida, pues tampoco esos cristianos que se echan para atrás van a entrar a esa nueva tierra prometida. Ahora bien, Pablo no solamente toma el término redimir para hacer ese eco pues ahora sí que del Éxodo, que estaría obviamente en mente de los judíos ahí en Galacia, sino que también usa el término adopción, de forma que los gentiles también entendieran algo importante. En el mundo de Pablo, adoptar no se trataba de encontrar un hogar amoroso para el niño. Para nosotros esa es la definición de la adopción, ¿no? Que el niño tiene derecho a padres. En el tiempo de Pablo no era así, el niño no tenía ningún derecho. El padre que quisiera adoptar era el que tenía los derechos de adoptar al que él quisiera y el que tuviera las cualidades que él quería que tuviera. Entonces, la idea de la adopción en la antigüedad era de encontrar un heredero adecuado para un hombre adinerado que no tenía heredero. En el caso de Dios, pues podemos ver lo grande que es su gracia en esto, porque pues Él no necesita herederos. Es un Dios perfecto, es un Dios completo. Pero Él aún así decide que quiere que nosotros heredemos algo de Él. Tanto así nos quiere. Pero en la cultura grecorromana, pues eso no era la situación. Usualmente se adoptaban a jóvenes con características suficientes que los hicieran pues herederos adecuados. Nosotros, pues obviamente, no somos herederos adecuados, ¿no? Pero con esto, pues vemos que la ley griega combinaba esa adopción con la capacidad pues, del heredero, con las cualidades del heredero. Una capacidad que pues obviamente nosotros no teníamos, o no tenemos más bien. Pero en esa cultura, cuando un joven era adoptado, era desnudado y luego se revestía con la ropa de la familia nueva. En Gálatas 3:27 Pablo nos dice que todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo hemos sido revestidos.
Esa es la adopción. Nos está describiendo ahí el bautismo como esa adopción que ya tenemos. Entonces, regresarnos a vivir como antes, pues es literal decidir, yo no quiero esa herencia. Yo no quiero ser parte de esta familia. Es más, déjame quito esa ropa. Ni me gusta, mejor me quedo desnudo. También en Roma el trámite de las adopciones requería un testigo. Y aquí Pablo señala que ese testigo pues es el Espíritu. Él es el que clama desde dentro de nosotros que somos sus hijos al decir, Abba Padre. Una de las problemáticas en Galacia era que los judíos cristianos y los gentiles cristianos estaban separados, porque algunos decían que los gentiles cristianos aún no eran hijos de Dios, a menos que siguieran la ley de Moisés. En pocas palabras, que los hombres se circuncidaran. El método de evangelismo está un poco difícil. Pero como dije antes, ¿no? La ley tenía un aspecto temporal, y en Cristo ese aspecto temporal pues había concluido. Pero no solamente tenía un aspecto, pues en este caso temporal en ese sentido, sino también tenía un aspecto étnico. La ley era solamente para los judíos, no para los gentiles. En Cristo ya no hay esa separación étnica. Gálatas 3:28 nos dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y por lo tanto ambos pueden gritar Abba Padre. Y de hecho esa frase Abba Padre es una frase que une a ambos grupos como hijos de Dios. La palabra Abba está en arameo, que significa padre también, y el arameo lo hablaban los judíos. Y la palabra, pues aquí, que nada más se traduce como padre, que sería pater en griego, es la palabra, pues padre en griego. Entonces, está en arameo y está en griego esta palabra repitiéndose aquí. Ahora, Pablo pudo haber escrito simplemente pater y ya, nada más padre en griego, porque pues toda la carta está en griego. Pero escribe padre dos veces, una en arameo y otra en griego, para que sus oyentes entiendan que tanto judíos como no judíos, en Cristo, pues ya son hijos de Dios. Así como los judíos fueron esclavos y luego salieron de Egipto y fueron encaminados hacia la herencia de la tierra prometida, los gentiles también habían pasado por su propio éxodo. De hecho, nosotros, que somos gentiles, también hemos pasado por nuestros propios éxodos. Dios nos ha sacado de ciertas situaciones y estamos en otra muy distinta de la que salimos. El inicio del viaje pues sí es diferente. Los judíos, por ejemplo, adoraban al Dios único, mientras que los no judíos pues adoraban infinidad de ídolos y dioses. Unos fueron esclavos en Egipto, los otros pues fueron esclavos de su idolatría. Pero en Cristo, pues esas rutas a final de cuentas son paralelas. El destino es idéntico y la herencia es exactamente la misma. Una vez que somos hijos de Dios, ya no conocemos a Dios como un juez, sino como nuestro Padre Celestial. Y si lo conocemos como nuestro Padre, podemos clamar a Él cuando lo necesitamos. De eso se trata el Abba Padre. De hecho, la palabra Abba es una palabra como para decir papi, es una palabra de padre pero muy íntima, no es cualquier palabra. Padre en español pues nada, suena padre, pues es como que se distancia uno a veces hasta del Señor que me mantiene, ¿no? Pero si le digo papi es como algo más, pues más íntimo, y esa es la idea. Obviamente tenemos que tener en claro que nuestras necesidades pues van a estar sometidas a la voluntad de Él, pues si somos sus hijos debemos de vivir como Él. En el versículo 7 Pablo pasa de repente de hablar en segunda persona plural a segunda persona singular. Es decir, pasa de hablar de ustedes a hablar de tú. Ya no dice ustedes son hijos, dice algo más personal, para que los que lo leamos entendamos que nos está hablando directamente a nosotros. Dice tú ya no eres esclavo, tú ya eres hijo. Y si eres hijo, tú eres heredero también. Ya es más personal. La condición de un hijo pues es obviamente mejor que la de un esclavo. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros nos empeñamos en querer regresar a la esclavitud del pecado en lugar de disfrutar la condición de herederos de Dios? Dice un autor que se llama J.V. Fesco que si nuestro Padre Celestial nos ha redimido de las garras de Satanás, de las garras del pecado y de la muerte, dándonos a su Hijo unigénito, ¿por qué nos iba a negar las cosas que necesitamos o incluso las que deseamos? ¿Con qué frecuencia buscamos cosas en tantos otros lugares o personas o instituciones, pero nunca llevamos nuestras necesidades a nuestro Padre Celestial en oración? ¿Buscamos satisfacción en las cosas materiales? ¿Buscamos
la valía personal, el valor y la autoestima en nuestros amigos y familiares? ¿Buscamos seguridad financiera en nuestras inversiones, en nuestros empleos y nuestras cuentas de ahorro? ¿Tenemos fuertes deseos en nuestras vidas, sueños de ver a nuestros hijos crecer y que sean piadosos y que tengan matrimonios fuertes, de llevar vidas piadosas? Muy a menudo perseguimos estas cosas vanamente en nuestras propias fuerzas, olvidando pues a la única persona que nos las puede dar. Nuestro Padre Celestial no es tacaño, se va a ocupar de esas necesidades. Nuestro Padre Celestial tampoco es cruel, va a cumplir los deseos de nuestro corazón a medida que se ajusten a su voluntad. Como hijos de Dios, pues debemos siempre recordar que nuestra identidad está en Él y por lo tanto debemos de vivir bajo su voluntad. Entonces tenemos que dejar las excusas atrás y hay que esforzarnos por ser buenos hijos de Dios. En una conversación que tuve con alguien, surgió algo que muchas veces pues llegan a decir las personas, ¿no? Para no vivir la voluntad de Dios. Y la frase es la de que, pues Jesús vivió bien porque pues, él era Dios. O Jesús vivió bien porque pues, él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? En él habitaba el Espíritu. Y es cierto. Pero aquí Pablo nos está diciendo que el Espíritu de Jesús habita en nosotros. Y está clamando dentro de nosotros, Abba, Padre. Entonces, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, ¿cuál es nuestra excusa para no vivir como Él? Nos dice Primera de Pedro 1, 14 al 16 que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, sino que así como aquel que nos llamó es santo, pues así nosotros también seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No en algunas cosas, en todo lo que hacemos. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Ahorita estamos comenzando un nuevo año. Baldo hablaba acerca de metas y objetivos. La meta pues sería esa, llegar a la nueva tierra prometida. ¿Cuál sería uno de los objetivos? Pues ser santo como Él es santo. Hay que esforzarnos en lograrlo. Y hay que tratar de ser santos como el Padre que nos adoptó es santo también.